Vamos a dar la bienvenida a nuestros amigos y hermanos también que nos sintonizan y que nos siguen a través de las redes sociales. Estamos reunidos en esta mañana para adorar al Señor. Hemos adorado cantando, hemos adorado orando. Vamos a adorar ahora escuchando la palabra del Señor, lo que Él tiene que decirnos, el mensaje de Dios para nuestras vidas. Y hoy día vamos a tratar el tema cómo orar por sanidad y restauración. Es evidente que todos necesitamos sanidad y restauración en diferentes áreas de la vida. Algunos necesitamos sanidad y restauración en nuestra salud física, en nuestra salud emocional, espiritual, en nuestras relaciones con los demás, en nuestras finanzas, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos. Necesitamos ser restaurados y sanados. Y la palabra del Señor nos dice cómo debemos orar para alcanzar la sanidad y la restauración. Y vamos a ver un versículo que es muy conocido, una de las promesas más conocidas por todos los que leen la Biblia, que está en 2 de Crónicas 7:14, que dice: si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, si oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta es una promesa muy grande, muy poderosa. Es una promesa que nos da tres beneficios. Dice que Él oirá desde los cielos, Él perdonará nuestros pecados y Él sanará nuestra tierra, sanará nuestras vidas también, sanará nuestras relaciones, nuestras enfermedades, todo lo que necesitemos que sea sanado. Pero esta promesa que tenemos aquí no es para todos, no es para todo el mundo. Dice la palabra: si se humilla mi pueblo. Es decir, esta promesa es para su pueblo, esta promesa es para aquellos que son parte del pueblo de Dios. Y dice también aquellos sobre los cuales se invoca mi nombre, o sea, en los cuales es invocado mi nombre, es decir, aquellos que tienen que ver con el hecho de que son conocidos o se manifiestan como parte del pueblo de Dios o se manifiestan como cristianos. Es invocado su nombre, se identifican con su nombre. Es interesante de ver que el Señor Jesús dijo que si alguno se avergüenza de Él y de su palabra en esta generación perversa y pecadora, Él también se avergonzará de ellos cuando venga en la gloria de su Padre Celestial. Y tenemos que tomar en cuenta esto. Tenemos que ser, si somos pueblo de Dios, tenemos que ser aquellos que se nos reconozca como cristianos, que se nos reconozca como su pueblo de Dios. Y vamos a ver algo importante: cómo se hace uno pueblo de Dios. Jesús estaba un día sentado enseñando a mucha gente en un lugar, en la casa de uno de sus discípulos, en Mateo 12, 46, 50, y alguien le avisó que estaban allí afuera su madre y sus hermanos buscándole. Le dijeron: Señor, Maestro, tu madre y tus hermanos están buscándote afuera. Y entonces no podían entrar porque había mucha gente. Y Jesús, es interesante que le di la respuesta que le da aquí en este pasaje que tenemos en la pantalla. Jesús, señalando a sus discípulos, añadió: aquí tienen a mi madre y a mis hermanos, pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Es decir, para Jesús, su familia o su pueblo o aquellos con los cuales Él se relacionaba son aquellos los que son suyos, los que hacen la voluntad de su Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? En otro pasaje que no está en la pantalla, pero lo voy a leer, dice en Juan 6:40, dice el Señor Jesús: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y en Juan 17:3 dice:
Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que la voluntad del Padre es que conozcamos al Padre y que conozcamos al Hijo, porque a través del Hijo nos hacemos hijos de Dios. Y a través del Hijo podemos formar parte del pueblo de Dios, ser cristianos y ser parte de este pueblo que puede recibir y que busca recibir las bendiciones de Dios, de ser escuchados por Dios, de ser perdonados por Dios y de ser sanados por Dios. Vamos a ver 4 condiciones para recibir sanidad y restauración. No vamos a ver las 4 hoy día, vamos a ver 2 nomás, porque es el tema muy amplio, pero vamos a ver 4 condiciones, 2 esta semana y 2 la próxima semana. La primera condición que vamos a ver para recibir sanidad y restauración es: admite que no estás en control. Tenemos que admitir, tenemos que reconocer que no estamos en control. Tenemos que reconocer y admitir que no estamos capacitados para tener el control, que no somos Dios, que Dios es Dios y nosotros somos obra de sus manos dependientes de Él. Segunda de Crónicas 7:14, la primera parte dice: si se humilla mi pueblo. Y aquí tenemos que entender lo que significa humillarse. Humillarse es ser humilde, humillarse es reconocer nuestra pobreza espiritual, es reconocer nuestra incapacidad para cambiar las cosas, para mejorar las cosas, para cambiar nuestras vidas. Y también humillarse es ser humilde. Ser humilde muchas veces tenemos un mal concepto de lo que significa ser humilde. A veces pensamos que ser humilde es pensar mal de mí o menos de mí, pensar que yo soy menos que los demás, pensar que yo valgo menos que los demás, o pensar que yo no tengo suficiente valor, pero eso no es ser humilde. Ser humilde no es pensar menos de ti, sino pensar menos en ti y más en los demás y más en Dios. Ser humilde es poner a Dios primero en mi vida y a los demás primero que yo. Ser humilde es poner a Dios en primer lugar en mi vida. Ser humilde es reconocer que necesito de Dios, reconocer que dependo de Dios. Y ser humilde significa también acercarme a Dios en dependencia de Él, no con arrogancia, no con orgullo, no reclamando como algunos se acercan a Dios muchas veces. Dicen: Dios, ¿por qué no me has dado esto? Dios, ¿por qué pasa esto? Si tú eres Dios, si tú eres el Dios bueno, el Dios poderoso, ¿por qué pasan todas estas cosas? Reclamando. No, tenemos que acercarnos a Dios no reclamando o no declarando como otros. Yo declaro en el nombre de Dios que esto será así, sino que me acerco a Dios con ruegos y súplicas, reconociendo que yo no soy capaz, que yo no tengo la capacidad necesaria, que yo necesito de su amor, de su gracia, de su misericordia, de su poder obrando en mi vida. Y hay algunos beneficios que obtenemos cuando nos humillamos delante de Dios. Si me humillo delante de Dios, lo primero que va a pasar es que Dios me guiará. Muchas veces podemos decir: no sé qué camino tomar, no sé qué ruta seguir, no sé qué decisión tomar, no sé qué hacer con estas cosas que tengo en mente, que tengo en la vida, en el corazón. Y Dios dice en el Salmo 25, el verso 9, el Señor muestra su camino a los humildes y los encamina en la justicia. Es decir, para que Dios nos muestre el camino que debemos seguir y nos muestre su camino, tenemos que ser humildes, tenemos que llegar a Dios reconociendo que no podemos, que necesitamos de Él, no con orgullo, no
no con reclamos, no con declaraciones, sino diciéndole, Señor, necesito de ti, encamíname, ayúdame a ver el camino que debo seguir. Y Él dice que Él guiará nuestros caminos. El segundo beneficio de humillarnos delante de Dios es: si me humillo delante de Dios, Dios me bendecirá. Una cosa que tenemos que entender es lo que dice Isaías 66:2, la parte B. Bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante mi palabra. Dios no bendice al orgulloso, Dios no bendice al vanaglorioso, Dios no bendice al que dice yo puedo solo, yo soy suficiente, yo soy autosuficiente, yo soy capaz. Dios bendice, dice, a los que tienen un corazón humilde, es decir, que reconocen su necesidad de Dios. Si yo no reconozco mi necesidad de Dios, Dios no me puede bendecir, porque Dios dice que mira de lejos al altivo, mira de lejos al altivo. Y esto es lo que dice este versículo: bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, es decir, aquellos que están dispuestos a cambiar, aquellos que están dispuestos a reconocer sus faltas, sus fallas y sus debilidades delante de Dios, y tiemblan ante su palabra, o sea, tienen reverencia, tienen respeto por su palabra. Dios dice que Él va a bendecir a los que se humillan delante de Él, va a guiar y va a bendecir. Y el tercer beneficio de humillarnos es: si me humillo, Dios me dará el poder para cambiar. Dios me dará el poder para cambiar. Santiago 4:6, la parte B, dice: Dios se opone a los orgullosos, o como dice la Reina Valera, mira de lejos al altivo, pero da gracia a los humildes. Da gracia a los humildes. Es decir, la gracia es el poder de Dios para cambiar. La gracia es el poder que Dios derrama sobre la vida de cada quien que se humilla delante de Dios, que reconoce su necesidad de Dios, su debilidad, sus fallas, sus pecados, y dice: Señor, perdóname, reconozco que necesito de ti, obra en mi vida. El Señor derrama su gracia a los humildes, y la gracia es el poder de Dios para cambiar. Nadie puede cambiar en su propia vida, en sus propias fuerzas, en sus propias capacidades. Necesitamos de la gracia de Dios para poder ser cambiados, y la gracia de Dios viene por medio de Jesucristo. Dice que la gracia y la misericordia de Dios han venido por medio de Jesucristo. Así que el que recibe a Jesucristo recibe la gracia de Dios. ¿Y cuál es la gracia de Dios? Que el que recibe a Cristo, viene el Espíritu Santo a morar en su vida y le da el poder que necesita para cambiar, para ser transformado. La cuarta cosa, o el cuarto beneficio que recibimos los que nos humillamos delante de Dios, es que si me humillo, Dios aliviará mi estrés. Muchas veces estamos estresados, tensionados, cargados, apretados por las circunstancias y las dificultades y las adversidades. Jesús dijo en Mateo 11:29: pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Es decir, si nosotros nos ponemos su yugo, ¿qué significa ponernos su yugo? Humillarme delante de Él, reconocer que yo necesito de su presencia en mi vida. El yugo es un aparato interesante, es una madera, a veces tiene dos curvas donde se le mete en el pescuezo a los bueyes, y se une un buey con otro buey, dos bueyes. Una yunta se llama eso en el Perú. Es una junta de dos bueyes, y por eso en el Perú dicen: tú eres mi yunta, dicen, ¿no? Algunos en el argot criollo dicen: tú eres mi yunta, porque dicen es el que va junto con otro, el que es amigo, el que para junto con otro. Entonces,
la yunta es algo interesante porque ponen un buey fuerte, un buey experimentado, con un buey novato, con un buey que no tiene mucha fuerza, para que lo ayude el buey fuerte y para que el buey fuerte lo guíe y sea su ayuda en medio del trabajo, de la faena, del arado, del arar la tierra, ¿no? Entonces, el Señor Jesús está diciendo eso: pónganse mi yugo, o sea, dejen que yo, humíllense delante de mí, reconozcan que no pueden, que necesitan de mi ayuda, que necesitan de mí, que necesitan de mi poder, que necesitan de mi fuerza, que necesitan de mi gracia, y entonces encontrarán descanso para su alma. Si tú quieres encontrar descanso para tu alma, tú tienes que ponerte el yugo de Jesucristo, ponerte el yugo, ponerte a su lado de Jesús, dependiendo de Él, diciéndole: yo reconozco que no puedo, que necesito de ti, de tu poder, de tu gracia, de tu misericordia y de tu ayuda para mi vida. Estos son los beneficios de ser humilde, de humillarse delante de Dios, y esto es lo primero que tenemos que hacer si queremos ser sanados y restaurados por Dios en cualquier área de nuestras vidas. Humillarnos delante de Dios. La segunda cosa que tenemos que hacer, o el segundo punto, el segundo requisito que Dios dice que tenemos que tomar en cuenta para ser sanados y restaurados por Dios, es pedir ayuda a Dios. Nadie recibe ayuda si no la pide. Nadie puede ser rescatado de un hoyo en el que ha caído y donde nadie sabe que está, si no grita diciendo: ayuda, ayuda, socorro, socorro, alguien que me ayude. Pues asimismo Dios no va a venir a ayudarnos a nosotros si nosotros no le pedimos ayuda. Esto tiene que ver con la humildad, con humillarse, con reconocer su incapacidad. Y esta es la segunda condición que tiene que ver con el hecho de que podamos llegar a ser sanados por Dios y restaurados por Dios. Dice 2 de Crónicas 17:14b: si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, si ora, dice, si ora. La oración es justamente eso, ¿no? Es pedirle ayuda a Dios. La oración es buscar a Dios para que nos ayude, para que venga en nuestro rescate, para que venga a apoyarnos, para que venga a sacarnos del hoyo en el que hemos caído, del hueco en el que estamos metidos. Y la pregunta es: ¿cómo oro por sanidad? ¿Qué tengo que hacer para orar por sanidad? Y hay algunos puntos que tenemos que tomar en cuenta. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que tenemos que tener confianza. Y para que podamos tener confianza tenemos que saber, número uno, que Dios quiere que yo le pida lo que necesito. Dios quiere que yo le pida lo que necesito. El Señor Jesús dijo en Mateo 7:7-8: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Esto es lo primero que tenemos que saber y tomar en cuenta. Puedo pedir confiadamente. El Señor dice: pide, pide. Es más, el apóstol Santiago va a decir en su carta: no tienen, no reciben porque no piden. Y el Señor Jesús en el Nuevo Testamento, más de 20 veces la Biblia nos dice que debemos pedir, que pidan. Puedo pedir confiadamente. El libro de los Hebreos dice: entremos confiadamente al trono de la gracia y la misericordia de Dios para alcanzar ayuda para el oportuno socorro. Es decir, que podemos entrar a la presencia de Dios para pedirle a Él lo que necesitamos.
¿Por qué quiere Él que le pidamos? Porque Él quiere que aprendamos a depender de Él. Él quiere que aprendamos a depender de Él. Él quiere que aprendamos a ser humildes, humillarnos delante de Él y aprender a depender de Él. Él podría darnos todo lo que necesitamos, sin que nosotros se lo pidiéramos, pero Él quiere que aprendamos, uno, a tener una relación personal con Él, y dos, a aprender a depender de Él. Así que lo primero que tenemos que saber es que Dios quiere que le pidamos. Dios no está indispuesto para escucharnos, Dios está dispuesto para escucharnos. La segunda cosa que tenemos que tomar en cuenta, el segundo punto importante que tenemos que tomar en cuenta en cuanto a cómo orar para recibir sanidad, es que debo orar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Por qué en el nombre de Jesús? Jesús mismo dijo en Juan 14, 13 al 14, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Es importante e interesante esta declaración de Jesús. Él dice, si algo, todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, yo lo haré. Él allí está diciendo una cosa muy importante. Le está diciendo, yo lo haré. Se está poniendo al mismo nivel de Dios, porque Él es Dios. Él es Dios hecho hombre. Y Él está diciendo, todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Recuerdan en la creación, en Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz? Allí está hablando la palabra, el verbo. Jesús dice, yo soy ese verbo, yo soy la palabra por medio de la cual Dios creó el universo. Por eso Él dice, yo lo haré, porque Él es la palabra. Y entonces dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Es interesante que ahora se ha puesto de moda en nuestros círculos cristianos pedir algo, orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero la Biblia enseña, Jesús que es Dios, enseña que debemos pedir al Padre en el nombre del Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo es el que murió, el Hijo es el que pagó el precio por toda nuestra sanidad, por toda nuestra salud, por todas nuestras bendiciones. El Hijo es el que pagó el precio del rescate de nuestras vidas, y es el Hijo a través del cual Dios ha creado todas las cosas. Si uno lee en Colosenses, dice que Dios creó todas las cosas por medio de su palabra. Y Él dice, la palabra es Cristo. Dios ha creado todas las cosas por medio de Cristo y para Cristo, como hemos leído la semana pasada y antepasada. Así que está de moda decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, pero no es así como se debe pedir, no es así como se debe orar en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Cristo. Hay otros que ahora han puesto de moda también, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Eso tampoco no lo enseña la Biblia. Son modismos, son modas, ¿no?, que surgen y que la gente lo hace sin ponerse a revisar lo que la palabra de Dios dice. Cuando nosotros oramos, debemos orar y debemos pedir en el nombre de Jesucristo. La tercera condición que tenemos que tomar en cuenta para orar por sanidad: pide a un creyente que ore por ti. Pide a otra persona creyente que te apoye en oración. Es importante. Sí, la Biblia dice en Santiago 5, 13 al 15, ¿alguno está enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. Aquí quiero enfocarme en tres cosas importantes.
A veces pensamos que es importante que un anciano de la iglesia ore por mí, o que un pastor ore por mí. Me acuerdo cuando estaba en Perú, algunos hermanos me decían, pastor, ora por mí, óramelo a mi hijito, ora mi carro, ora mi casa, ora por mi casa. Y piensan que uno está más cerca de Dios, pero Dios nos escucha a todos. Dios nos escucha a todos si nos acercamos correctamente, humildemente, humillados delante de Él, reconociendo nuestra necesidad de Él, y en el nombre de Jesucristo, Dios nos escucha. No son los ancianos, no es el aceite. Algunos piensan, uy, si no lo unjo con aceite no se va a sanar. No es el poder de la oración, como dicen algunos. El poder de la oración no son los ancianos, no es el aceite, no es el poder de la oración. Dice, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite. ¿Qué dice? En el nombre del Señor. Y dice después, una oración ofrecida con fe sanará al enfermo. Y algunos piensan aquí y dicen, la oración tiene poder. Pero dice, el Señor hará que se recupere. No es el aceite, no es el anciano, no es la oración, es el poder de Dios que en su gracia y su misericordia Dios responde a esa oración. Es la respuesta de Dios donde está el poder. La oración no tiene poder en sí misma, porque algunos budistas y también hinduistas creen que la oración tiene un poder, pero en el cristianismo la oración en sí misma no tiene poder. El poder viene de aquel que escucha la oración. Por eso dice, y yo oiré desde los cielos. El que escucha la oración, que es Dios, de Él viene el poder. Él es el que responde. Cuando Él responde, viene el poder para ser sanados y ser restaurados. La oración es un ruego o una súplica ante el Dios soberano, ante el Dios que es Rey, ante el Dios que es el que gobierna todo el universo. No puede ser que la oración misma tenga poder en sí misma. La oración tiene poder en base al que responde la oración, que es Dios. Ahora, aquí hay otra cosa más en cuanto a las personas que pueden orar. Dice Mateo 18:19, además les digo Jesús, que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en los cielos. Aquí el Señor Jesús nos enseña una cosa, no necesitamos, a veces decimos, voy a pasarle la voz a tantas personas para que me ayuden, para que me apoyen en oración y hagamos fuerza y haya más poder en la oración. Pensamos que cuanta más personas hay, entonces más fuerza va a tener la oración. O Dios se va a ver más presionado, a decir, uy, cuánta gente me está pidiendo, voy a tener que responder. Le vamos a voltear el brazo a Dios, ¿no? Le vamos a ganar la batalla. Y entonces pensamos, voy a juntar mucha gente para que esté orando por mí, para que Dios responda. Pero el Señor Jesús dice, si solamente dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en los cielos. No se trata de hacer fuerza con otros, se trata de ser humildes, se trata de humillarnos delante de Dios, reconocer que necesitamos del poder de Dios, reconocer que necesitamos entrar en súplicas y ruegos a Dios para que Él nos responda y hacerlo adecuadamente, sabiendo que Él quiere que le pidamos, sabiendo que Él quiere que le pidamos en el nombre de Jesucristo y sabiendo que Él está expectante de que otros, basta uno, me apoye en oración. Pero que sea
alguien que pueda tener confianza en el Señor. Eso es importante. No son cuántos los que oran, sino cuántos confían en el Señor. Y ese es el cuarto punto que vamos a ver, que tenemos que tomar en cuenta cuando oramos por sanidad. Creer que Dios contestará mis oraciones. Si yo tengo 50 que están orando conmigo o por mí, y de esos ninguno cree, ninguno confía, no sirve de nada. Es como tirar palabras al aire, porque eso no va a ser escuchado por Dios, porque Dios va a responder a los que creen, a los que confían, a los que esperan en Él. Miren lo que dice Hebreos 11:6. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios o pedirle algo a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa, es decir, que Él responde a los que lo buscan con sinceridad. Es interesante e importante esto, ¿no? Si no, no va a pasar lo mismo que le pasaba a esa señora que tenía frente a su ventana un cerro que le tapaba el sol. Y ella decía siempre, este cerro que me fastidia, me quita el sol, mi casa se ve oscura, en tinieblas, cuando debería estar iluminada por el sol. Y un día encuentra ese pasaje en la Biblia que dice, si tú le dijeras a esta montaña, muévete y échate a lo profundo de la mar, la montaña se quitará. Y ahora esa noche diciendo, Señor, haz que este cerro se eche a la mar y para que pueda llegar el sol a mi casa. Y se acuesta y a la mañana siguiente se levanta, abre la cortina y el cerro está ahí. Y dice, ¿no ves? Ya decía yo que no iba a pasar nada. Es decir, no puede pasar nada si tú no puedes confiar en el Señor. Si tú no esperas que el Señor obre en tu vida, Él no va a obrar. Tú tienes que creer, tienes que confiar. Porque sin fe es imposible agradar a Dios y esperar que Dios te dé algo y responda a tus pedidos. Dice Santiago 1:6, pero tiene que pedir con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como una ola del mar que el viento lleva de un lado a otro. Quien es así, no crea que va a recibir nada del Señor. No crea que va a recibir nada del Señor. Así que tenemos que pedir confiados de que Él está esperando que nosotros le pidamos, que Él quiere que le pidamos. Tenemos que pedir en el nombre de Jesucristo. Tenemos que pedir ayuda de otros para que oren por nosotros también. Y tenemos que pedir esperando y confiando en que el Señor va a responder. Y el quinto punto que tenemos que tomar en cuenta es que debemos perseverar en la oración. Perseverar en la oración. Pueda que Dios no responda en un mes, pueda que Dios no responda en medio año, pueda que Dios no responda en un año, pueda que Dios no responda en 5 años, pero tenemos que seguir perseverando en oración, perseverando en oración, perseverando en la oración, esperando y confiando que el Señor obre en nosotros a favor nuestro, en su misericordia y en su bondad. Efesios 6:8 dice, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. ¿Ven? La oración es peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Perseveren en oración, es decir, manténganse orando, manténganse orando. Yo vengo orando varios años por algo que el Señor sabe que necesito de Él en sanidad. Y yo veo su mano obrando poco a poco. Y yo he aprendido esto de perseverar en la oración, es decir, cada día comenzar orando así, diciendo, Señor, este día sana, fortaléceme, renuévame, restaura. Cada uno de nosotros tiene que aprender
a perseverar en oración por aquello que necesitamos y que esperamos y que confiamos en la misericordia de Dios. Pero la base importante es esto. Primero, tenemos que humillarnos delante de Dios. Segundo, tenemos que orar. Si no nos humillamos delante de Dios y si no oramos a Dios permanentemente y como debe de ser en el nombre de Jesucristo y confiando en que Él va a respondernos, entonces no podemos esperar recibir nada. Faltan dos premisas más o dos requisitos más que vamos a ver la próxima semana, pero esta semana nos vamos a quedar con estos dos importantes primeros requisitos: humillarte delante de Dios y orar a Dios perseverantemente para que Él escuche nuestra oración y envíe sanidad a nuestras vidas. Él nos perdone y nos limpie y nos lave y nos restaure y nos renueve y nos salve. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra para nuestras vidas. Gracias porque tú en esta oportunidad nos estás enseñando que si queremos recibir sanidad y restauración de tu parte para nuestras vidas, tenemos que humillarnos delante de ti, reconocer nuestra incapacidad, que no estamos al control, que no podemos controlar nada, que necesitamos de tu poder, de tu señorío, de tu soberanía, de tu gracia y de tu misericordia. Porque ahí dice tu palabra que tú vas a bendecir al humilde, que tú vas a guiar al humilde, que tú vas a hacer tu obra en la vida de aquellos que nos humillamos, Señor. Y gracias por enseñarnos que debemos orar si queremos ser sanados y restaurados. Orar sabiendo que tú estás interesado en que te pidamos, porque quieres que aprendamos a confiar en ti. Orar sabiendo que tenemos que orar en el nombre de Jesucristo, no en otra fórmula, no en otro nombre, sino en el nombre de Jesucristo. Y sabiendo que tenemos que pedirle a otros que nos apoyen en oración, sabiendo que tenemos que orar y pedirte a ti, confiando y creyendo que tú vas a responder, y sabiendo que tenemos que orar perseverantemente, no dejar de orar. Padre, ayúdanos a orar de esta manera, a buscarte de esta manera, con nuestros corazones humillados y corazones humildes delante de ti, y a pedirte en oración todas las cosas en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias por lo que tú has hecho, por lo que tú harás y por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Y te pedimos que traigas sanidad y restauración a nuestras vidas y a la vida de nuestra familia, de nuestros seres queridos y de nuestros hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos ahora a despedirnos con la bendición sacerdotal. Y vamos a levantar nuestras manos al cielo en señal de apropiación de esta bendición de Dios. Y vamos a recibir la bendición del Señor que dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. El Señor los bendiga, los guarde, los libre de todo mal y los haga de bendición. Nos vemos con Dios mediante la próxima semana.